Bueno, pues tenemos obviamente dos invitados de excepción. Mi querida Maybor Petit, si alguien tiene que hablar de investigación, tiene que ser Maybor Petit. Ella nos acompaña desde Nueva York, ha seguido obviamente este caso. Muchísimas gracias, Maybor, por acompañarnos. Es un placer siempre estar contigo, María. Y nos acompaña Rubén Cortés, periodista, escritor. Él normalmente está radicado en México y también obviamente conoce cómo afecta esto dentro del entorno de la sociedad mexicana. Y quisiera comenzar contigo, Rubén. ¿Cómo ha sido tomada en México la noticia de la detención de Caro Quintero? Pues ha sido un golpe político, evidentemente, a favor del gobierno. Es un narcotraficante que había sido liberado, recuerdas, hace 10 años en el gobierno de Enrique Peña. ¿Sí? Entonces, pues, evidentemente es una estrellita que se cuelga el nuevo gobierno. Una estrella rara porque es un gobierno que no persigue a los narcotraficantes como decisión oficial. O sea, no es que los periodistas, no es que la opinión pública esté buscando. No, dice el presidente de México, dice que su divisa es abrazos y no balazos. Qué divertido. Claro, por ejemplo, le dice que las mamás y las abuelas regañen a los narcotraficantes y les den un chancletazo y les digan, hijo, por favor, eso no lo hagas. Bueno, lo vimos con doña Consuelo, con la madre del Chapo Guzmán, cuando el propio presidente de México se bajó del coche y fue a saludar a doña Consuelo y le dijo, oiga, felicitaciones por esa maravilla de hijo que tiene y los nietos que la acompañan. Y por favor, no le digan Chapo, es señor Guzmán. Claro, no. O sea, dicho públicamente, dicho públicamente. El señor. Y hoy la esposa del presidente dice que, por favor, a estas personas, a los asesinos, a los narcotraficantes, cuando los vean les regalen un libro para que cambien. Bueno, parece una inocencia, parece una anécdota latinoamericana, ¿no? Hipócrita, pero vamos, del tamaño de un castillo. Parecería una anécdota popular latinoamericana, pero no lo es. Es una divisa oficial de un gobierno que está en la frontera con Estados Unidos. Que está en la frontera con Estados Unidos y a la que el cartel del narcotráfico es el que paga mayoritariamente sus campañas políticas. Porque desgraciadamente las gobernaciones, sobre todo, ya no estoy hablando de Los Pinos, de la presidencia de la República, que también obviamente ha sido señalado de utilizar dinero por parte del narcotráfico. El propio Alex Cifuentes, en el juicio del Chapo, comentó que había encontrado en una oficina unas bolsas de dinero que iban directamente a Peña Nieto. O sea, no es la primera vez que sabemos que hay ciertas campañas que han estado salpicadas de escándalos de financiaciones por parte del narco. Pero fíjate hasta dónde, Marían, están las raíces sobre todo del dinero, que oficialmente la cantidad de remesas que llegan de migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, que llegan a México, son al año 40,000 millones de dólares. O sea, es una friolera de dinero. Sin embargo, según la encuesta nacional de viviendas en México, solo llegan 3,000 millones de dólares de remesas de parientes a México. O sea, ¿dónde está el resto? Hay una ingeniería financiera que agarra el narcotráfico para meterse en esa estructura, en esa ingeniería financiera de las remesas a través de Western Junior, a través de depósitos pequeños y lavar el dinero. O sea, es un dinero que se produce en Estados Unidos y pasa al sistema bancario mexicano de manera limpia. Y ojo, es una cuenta sencilla. O sea, entran 40,000 millones de dólares en remesas, pero los mexicanos, las familias mexicanas solamente reciben 3,000 millones. ¿Dónde ha quedado el resto? Quiere decir que este asunto del narcotráfico va mucho más allá de... porque gusta, las series sobre narcos gustan mucho a la gente y todo va quedando como ese mito de los narcotraficantes. Sí, donde parecen hasta buenos, ¿no? Donde además se convierten en héroes, ¿no? Claro, guapos, Tú ves el Señor de los Cielos y te puede dar un ataque, pero ves al verdadero Señor de los Cielos y asusta. No es tan atractivo, ¿no? No es tan atractivo. No saldrías con él una noche de copas, ¿no? No, yo nunca saldría con un narcotraficante, ni que estuviera, vamos, ni que fuera, imagínate, el Adonis más grande del mundo, con todos los respetos. Qué bueno que lo mencionas, porque no deja de ser, es una apología del crimen. Todas estas series que han logrado tanto rating, esa apología del crimen, y entonces llegas a ver a estos personajes como Caro Quintero, lo viste en una serie, y entonces
ya como se vuelven un poco de héroes populares para algunos sectores de la población. Bueno, ¿no? y sobre todo porque además para muchos son efectivamente los Robin Hood de los pobres. O Ojo, sea, es te vas peligroso. a Sinaloa o te vas a Culiacán, y el Chapo Guzmán, la mayor parte de la gente que protegía el cartel de Sinaloa era precisamente la gente del pueblo, que en cuanto veía un camión, bueno, y la propia policía. O sea, yo tengo anécdotas particulares del propio Chapo Guzmán, del padrino, pidiendo que compraran tacos a los militares que estaban pasando por una de sus casas en Culiacán. O sea, y eso es una realidad. Hay fotos además haciéndolo. Pero vamos a pasar con Maybor Petit, porque ella también ha sido una mujer que obviamente ha investigado a todo nivel el tema de los carteles, y me imagino que tiene también su partida especial sobre Caro Quintero. Sí, definitivamente. Fíjate que esto nos llama mucho la atención porque el arresto, como tú bien dices, se produce luego de la visita de Joe Biden, de Manuel Andrés López Obrador a Joe Biden. Y recordamos cuando el Chapo Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos luego de una visita que hizo para entonces el presidente Donald Trump a Peña Nieto. Y la decisión que se ha tomado en estos momentos de parar la extradición. Aquí se ha dado a conocer desde la Corte del Distrito Este de la Ciudad de Nueva York y desde la Fiscalía de los Estados Unidos elementos que son claves para entender. Uno, que pues este hombre no dejó las actividades del narcotráfico luego que salió de haber pagado unos 20 y tantos años de cárcel desde México cuando fue sentenciado a 40 años. Y los fiscales señalan que este hombre no solamente volvió al narcotráfico, sino que trabajaba de la mano de el Mayo Zambada, que para los que no lo conozcan, él es el encargado, de acuerdo a los Estados Unidos, del cartel de Sinaloa. Es decir, el Caro Quintero cambió de bando y se fue a trabajar al cartel de Sinaloa. Y en ese sentido se le señala de no solamente los crímenes viejos que ha cometido y que están claramente identificados en el expediente que está en el estado de California, sino los que están aquí ahora nuevos, porque se dice que este hombre siguió enviando cocaína a los Estados Unidos y siguió usando el dinero del narcotráfico para comprar voluntades, sean estas en materia de seguridad, en materia política y en materia de logística internacional. Estos aspectos nos llevan a destacar que definitivamente el cartel de Sinaloa, según los fiscales federales de los Estados Unidos, no está muerto luego del arresto y el procesamiento y la convicción del Chapo Guzmán, sino que este señor, el Mayo Zambada, que ha estado de una manera, si se quiere, tan secreta y a veces muchos dicen que protegida, se sigue manteniendo y ahora aparece en combinación con el Caro Quintero, que también tiene, si se quiere, una especie de elemento clave para ser juzgado en los Estados Unidos, y el fiscal federal así lo ha señalado, el fiscal Garland, cuando dice que el Caro Quintero debe pagar por la muerte del agente de la DEA, que según pues las informaciones que están versadas en el documento, pues este hombre asesinó, el Kiki Camarena. Entonces, son elementos viejos y nuevos que se combinan como una especie de clara intención, Marian, de querer agarrar a este hombre y ponerlo al frente de un juez federal. Lo que sí te digo es que también hemos hablado en horas de la mañana de hoy con varios de los abogados criminales que nos señalan que esta extradición va a tomar mucho tiempo, no va a ser en los términos que se han planteado los fiscales federales, porque se ha señalado que se va a seguir un proceso interno en México. Desde el día sábado, la Fiscalía de los Estados Unidos tiene 60 días para poner las nuevas pruebas y las pruebas que ya estaban presentadas en el expediente ante los fiscales y las autoridades mexicanas, de tal manera que el juez y los fiscales allá internos sigan un proceso que no se sabe cuándo va a terminar. Bueno, yo decía que el Mayo Zambada obviamente no se ha librado porque sí, sino porque está extremadamente protegido, como lo han estado los hijos del propio Chapo Guzmán, que fueron detenidos, fueron acorralados en un área de Sinaloa y fueron puestos en libertad y salieron por la puerta grande haciendo además palmas y vítores delante de las autoridades por una decisión precisamente de Enrique Peña Nieto.
perdón, Claro, Andrés Manuel López del Obrador. actual presidente, explicada incluso por él como una manera de... O sea, es la rendición del Estado mexicano. Ese es el problema. Claro, es la rendición del Estado mexicano, de la justicia de un país. Todos los países son importantes, por supuesto, pero estamos hablando en este caso de un país que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y que comparte la misma manera política de ver la vida, o sea, una democracia, son una democracia los dos países. Esto habla de que deberían estar integrados. Sin embargo, México pareciera un país totalmente desenganchado de su socio político, de su socio comercial, de su vecino, porque es una orden de extradición. O sea, la captura de este hombre, del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, o sea, esto de estar... El ratón. Esto de estar refiriendo... Ah, claro, o sea, llegan a convertirse hasta, parecen vecinos, ¿no? Ovidio, el otro, bueno, el capo, este hijo del capo, lo capturan, amenaza al Estado mexicano, pone de rodillas al Estado mexicano, tirando petardos, parando el tráfico, armando, como dicen los mexicanos, un desmadre en la ciudad. Y el Estado mexicano dice, déjenlo ir. O sea, imagínate, tiene que haber un arreglo político a niveles Pero como pasó altísimos. con Peña Nieto, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Por el amor de Dios, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Ya no que el Chapo Guzmán se largue en un carrito de lavandería, que eso puede, bueno, dentro de las cosas puede decir, bueno, pasó, pero que en una celda de máxima prisión, donde tiene cámaras 24 horas al día, alguien construya un túnel que va desde una propiedad que han comprado a 1 kilómetro, o 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, que metan motos, que metan aire acondicionado, que metan luz, y que vaya a parar directamente a la bañera del Chapo, que se levante como se levantaba también su bañera en sus casas donde se protegía, en una prisión de máxima seguridad. O sea, Marian, ¿pero a quién se le puede pensar eso? Es que, Marian, ya tú has comentado el final de todo, el túnel. ¿Cómo construyes? Es lo que te digo. O sea, no, es que el ruido, todo, le llegar hasta abajo. O sea, rentan una propiedad, la compran y están ahí trabajando. O sea, ¿cómo llegas y metes todo? Porque si te acuerdas, es una propiedad en medio de la nada. Entonces, claro, no llegas a ser un narcotraficante, ni siquiera de mediana monta, ya no de los grandes, sin tener protección del Estado. Es imposible. Y además protección, y fíjate, Meibor, que uno de los temas que también llaman la atención con este tema del narcotráfico en México, es que el cartel más fuerte es el que tiene precisamente el compadreo del Estado, porque hemos visto como anteriormente el Estado atacaba algunas facciones, cuando hubo lucha entre los Beltrán Leiva contra el cartel de Sinaloa, etc., ellos se ponen del lado de una facción de narcotraficantes, porque obviamente ese 30% del dinero que entra procedente del narcotráfico va a parar directamente a ese gobierno, Meibor. Así es, hemos tenido oportunidad de escuchar no solamente los testigos protegidos de la Fiscalía en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, sino en otros juicios de narcotraficantes, donde siempre señalan los grandes capos que una parte importante de la partida de las ganancias de la industria ilícita van para pagar sobornos a políticos, a partidos, a policías y a militares, y también a los medios de comunicación, porque esto es importante señalar. Recordando las relaciones que existen, Marian, entre el gobierno de México y los carteles de la droga, tenemos que recordar el caso del general Salvador Cienfuegos. Ajá. Fue arrestado y liberado. Fue traído a la ciudad de Nueva York para ser procesado y fue liberado por presión del mismo gobierno, porque ellos señalaban que la detención no solamente había sido arbitraria e ilegal, sino que no se adaptaba a los acuerdos que tenían tanto México como los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, en esa declaración que se dio a conocer al momento de ser enviado el general Salvador Cienfuegos a México, que él iba a seguir un proceso en México para luego ser enviado a los Estados Unidos para responder ante la justicia. Y cuando el general Salvador Cienfuegos llegó a México, fue prácticamente exonerado. Él no fue procesado y el dinero que se suponía que había sido proveniente de la industria criminal nunca fue tocado. Y así tenemos muchos ejemplos de lo que muy bien decía uno de los narcotraficantes,
que ya está gozando de muy buena salud, el hijo del Mayo Zambada, cuando explicaba en el juicio del Chapo Guzmán cómo era que se movían los dineros, pues el tipo decía, bueno, una parte hay que pagársela a los políticos, claro. Y a veces pareciera que son los narcotraficantes los empleados de los políticos porque no paran de pedir dinero para hacer actividades y prácticamente pues se llevan la mejor tajada, ¿no? Como lo hemos escuchado tanto de los narcotraficantes mexicanos como los colombianos, como los venezolanos o los hondureños, pues uno sí, pero tiende a pensar... Fíjate que hay una pequeña diferenciación, o sea, en la época del cartel del cartel de Cali o del cartel de Medellín, con los Rodríguez Orejuela o con Pablo, sí existía un compadreo con el gobierno al punto de que incluso quiso entrar a formar parte de ese congreso, pero después hubo como una especie de división donde se fueron, quizá por la entrada y los acuerdos del Plan Colombia, y se fueron distanciando un poco más. En el caso de México esto ha existido desde siempre, y el tema además es que si uno investiga cuál es la financiación de las campañas políticas de la mayor parte de los gobernadores mexicanos, y no estoy diciendo nada extraordinario, el narcotráfico tiene un punto importantísimo, pero no solamente ahí, en la Fiscalía, no solamente ahí, en la justicia, no solamente ahí, en los propios pinos. Pues en este tiempo que me queda quiero dárselo a mis invitados. ¿Cuál sería tu conclusión? Pues hablaba ella, Maybor, del arreglo político que provocó que el general Cienfuegos regresara a México. Pobre Southern Manhattan, llevaban años investigando eso y mira cómo quedó el indictment. Claro, y ese arreglo político de altísimo nivel entre los dos presidentes provocó que se cayera el caso. Pues se cayó en los hechos, ya está el general en México y no lo van a agarrar jamás. Y yo creo que es lo que podría salvar el asunto de que la DEA resuelva este saldo histórico, este saldo moral que la DEA tiene desde el 85 cuando le asesinaron a Kiki Camarena. Creo que eso podría ocurrir o debería ocurrir o sería lo deseable que ocurriera en este caso de Caro Quintero y que el presidente Biden, el presidente López Obrador, lleguen al acuerdo de extraditarlo para que responda a lo que debe de responder, que es la justicia norteamericana, estadounidense, porque es el autor de un crimen que debe de pagar. Es un crimen de un ciudadano estadounidense y un oficial de la DEA. Maybor, ¿cuál sería tu conclusión? Yo creo que debemos seguir impulsando para que se aplique la justicia. Y en el caso de México, así como también en otros estados donde el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una pieza fundamental del quehacer político y de los gobiernos. Así es que creo que no solamente los ciudadanos, sino los agentes de la justicia y los aplicadores de la ley que están interesados en que se aclaren las cosas y que definitivamente el narcotráfico pare, se vayan a buscar pues, por los caminos en el caso de este individuo, del Caro Quintero, pues que se entregue y que enfrente la justicia, y bueno, al menos aquí lo están esperando. Bueno, hay gente que dispara de frente, hay otros que disparan por la espalda, y obviamente Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser uno de esos presidentes que dispara por la espalda. Tener la osadía de en sus mañaneros atacar a los medios de prensa y después tratar de que aquí no pasó nada, la verdad que eso es simplemente una muestra de cómo funciona su gobierno en pequeña escala.